Hola Flowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper feliz de estar nuevamente con ustedes trayéndoles un contenido súper especial de nuestro bello Jeonmin. Sabemos que los momentos los atesoramos mucho puesto que son momentos que ellos nos han regalado. Y como pudieron haber visto en el título, hoy veremos algunas cosas que han hecho el Jeonmin de manera privada pero no oculta. Ustedes más que nadie saben que ellos siempre han sido muy cautelosos y todo lo que hacen lo hacen en privado, aunque raras veces ellos mismos nos comentan sobre esos momentos. Por lo tanto, el día de hoy quiero que juntas veamos cómo es que Jimin y Jonggi se encargan de darnos a conocer sobre sus salidas a beber o a comer, por no decir que han salido a citas, ya que como bien sabemos, ningún ship está confirmado y eso es algo que muchas ya deberían de entender y respetar. La relación del Jeonmin siempre ha estado en el ojo del público, pues sobre ellos principalmente han surgido más teorías que cualquier otro ship. Sin embargo, sabemos que ellos dos han sabido llevar esta relación de la mejor manera posible. Una vez dicho eso, quiero que busquen un lugar cómodo donde sentarse y comencemos con el video. Recordemos que sobre este momento no sabíamos nada hasta que fans y medios coreanos lo filtraron diciendo que Jonggi había llegado para apoyar a Jimin en su primera etapa de música como artista en solitario. Luego de eso, se nos permitió ver momentos de su llegada y de la forma en cómo lo felicitó. 버스 연습하러 가야 되는데. 버스 연습하러 가야 되는데. El pasado 30 de octubre de este 2023, Jimin tuvo un encuentro con las fans. Ese día muchas estaban agradecidas y un poco nostálgicas, pues aunque Jimin se veía radiante y feliz, él había mencionado lo triste que se sentía por no tener a ningún otro miembro a su lado. En una de esas, las fans le preguntaron sobre si él haría un concierto, pero mencionó que solo tenía 4 canciones, pero entonces comenzó a halagar el concierto de Jonggi diciendo que fue increíble ya que él sí tenía muchas canciones. Luego de eso, las fans le preguntaron sobre el servicio militar de Jonggi y del cómo se sentía, a lo que él respondió que ambos han estado hablando mucho por teléfono. Hablo de esto porque como sabemos, Jonggi no es el miembro más comunicativo. Al contrario, los propios chicos han afirmado que al único al que él le contesta las llamadas es precisamente a Jimin, y digo que por algo será. Gracias a Taemin sabemos que Jimin siempre habla de Jonggi con sus amigos. 지민이 네. 통해서 이제 슈가 씨 얘기 듣고 네. 저랑 동갑이다 해서 내적 친밀감 같은 걸 갖고 Y no olvidemos la carita de Jonggi al ver que Jimin había llegado. Definitivamente este Switchwita nos dejó muchos momentos. Aunque claro, eso no quita que Jonggi haya sentido celos en mi opinión, pero siempre estuvo divertido. Aunque también debo de decir que me sentí un poco mal por Taemin porque literal el Jeonmin se estaban coqueteando. Como ustedes saben, Jimin colaboró con Taeyang y en una de esas le dijo que le gustaba el kimchi que Taeyang había preparado anteriormente con su mamá. Pero lo más sorpresivo de todo esto sucedería en el Sochuita donde Taeyang fue invitado. Y en una de esas le dijo a Jonggi que quería invitarlo a él y a Jimin a comer kimchi en su casa. Y literalmente la risita de Jonggi lo delató. Yo creo que hasta los amigos saben que aquí pasa algo. La razón por la que digo que el Jeonmin tiene salidas en privado es por cómo ellos lo han comentado. Por ejemplo, en esta ocasión,
cuando se les preguntó qué harían después del programa, a lo que ellos dijeron que irían a cenar algo. Y como les digo, fotos y videos no tenemos, pero tampoco lo dudamos, pues salió de sus propios labios. Aunque claro, algunas veces, aunque ellos no lo mencionen, salen pruebas como la vez en que ambos dejaron sus autógrafos porque fueron a comer sushi. Ese momento sí que fue una cita, ya que fue una noche antes de que Yoongi se fuera al servicio militar. Entonces, ¿qué tan importante es Jimin para Yoongi como para que ambos se despidieran de esa manera? Porque obviamente fue una mini despedida. Yoongi pudo haber ido con los miembros restantes, pero se fue solo con Jimin. Aparte de todo eso, sabemos que Yoongi es muy bueno cocinando, y no lo digo yo, lo dicen los propios miembros. Entonces, ¿qué tan cariñoso puede ser Yoongi con otros miembros como lo fue con Jimin el día de su cumpleaños? Y para que me entiendan mejor, Yoongi puede que sí les dé regalitos a los chicos, pero a Jimin le cocinó panquecitos. Todo esto no es un invento mío. En el live de su cumpleaños, Jimin nos comentó que había visto a Yoongi y que le había deseado feliz cumpleaños. Y por las palabras de Jimin, asumo una de dos. O Yoongi fue a la casa de Jimin o Jimin fue a la casa de Yoongi y ahí le entregó el hotteok, que son panquecitos coreanos. Una vez más, afirmamos que el cumpleaños de Jimin sí es importante para Yoongi, como él mismo lo dijo en un concierto. 그냥 지나가는 날이라고 생각했는데 나는 중요하게 생각해. 나는 박지민의 를 굉장히 중요하다고 거짓말하지 생각해. 마요. 왜 형이 거짓말? Por todo lo que he visto, puedo afirmar que el cumpleaños de Yoongi también es importante para Jimin. Y claro ejemplo de esto es lo que sucedió este año, cuando Jimin literalmente estuvo comentando el live de Yoongi e incluso se unió a un live en Weverse donde nos mostró cómo le cantaba feliz cumpleaños. Pero eso no es todo. Siempre me pregunté por qué Jimin había dejado caer unas lágrimas. Y aunque claro, las X fans digan que se estaba desmaquillando, era ilógico, puesto que Jimin estaba de lo más casual sin maquillaje, y pueden verlo ustedes mismas. 당신의 생일을 축하합니다. 나도 뭐 케이크 들고 다시 불러볼까요? 아빠, 쌤의 생일 축하합니다. 생일 사랑하는 이슈가 생일 축하합니다. 생일 축하한다고. En fin, sabemos que ellos se adoran y no tienen que decírselo a los cuatro vientos. Con un simple y pequeño acto basta para que ellos lo sepan. Muchas me preguntaron sobre qué pensará Yoongi sobre el hecho de que Jimin viajó junto a Jungkook. Y es que esa pregunta ni sentido tiene, puesto que ellos tres siempre han tenido muy bonita relación. Hemos visto el cariño que Yoongi tiene por Jungkook y el cómo siempre demuestra lo orgulloso que se siente de él. Como lo dije antes, ambos chicos viajaron para cumplir con sus agendas. De hecho, hace unas horas las bailarinas de Jungkook también viajaron a Japón, por lo que significa que el viaje era meramente trabajo, a menos que la empresa confirme otra cosa. Además, les tengo que recordar que Jungkook sabe sobre la existencia del Yeonmin e incluso él mismo lo ha dicho y lo ha hecho con una inmensa sonrisa. 윤민! 오케이. 자,
Jungmin. Okay. Y por si eso fuera poco, todo este enrollo se resuelve en el Suchwita episodio 21 donde Jungkook asistió. Y créanme o no, lo pueden ir a ver de nuevo. Ahí Yoongi sabía de todo. ¿Recuerdan cuando Jimin viajó a Estados Unidos a apoyar a Jungkook y se filtraron algunas fotos y videos? Pues bueno, ahí Yoongi le pregunta todo a Jungkook y Jungkook le cuenta todo. Por lo tanto, aquí no hay secreto alguno. Como lo dije antes, ambos chicos están trabajando, ya sea una colaboración, un blog, un documental, un Golden Closet Film o lo que sea. Seguramente ya tendremos más información sobre ello, pero por lo tanto no saquen conclusiones fuera del lugar, porque como lo dije, somos libres de shippear hasta donde ellos nos lo permitan. Y como lo pueden notar, Jimin siempre ha tenido buena comunicación con todos los miembros. Yoongi dijo que ellos también salen a tomar y comer, al igual que con Jungkook. Pero cada quien es libre de shippear a sus favoritos sin la necesidad de ofender a nadie. Todo eso era lo poco que quería compartir con ustedes. Recuerden que el respeto es lo fundamental y como siempre lo he dicho, odien a las fans pero no odien a los chicos. Ellos no tienen la culpa de que nosotras los queramos ver juntos. Y como este video se trata meramente del Jongmin, hablemos de lo que pasó recientemente y de esto ya había subido un video. Como pueden ver, Jimin siempre tendrá sus ojos puestos en Min Yoongi. No sé ustedes, pero en ellos yo siempre he visto algo que no solo es amistad, pero como lo dije antes, cada quien es libre de shippear como quiera. Todo esto fue todo por hoy. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.